Conocimiento prohibido en los relucientes pasillos de la prestigiosa Academia Gáctica, un grupo de jóvenes estudiantes alienígenas reunidos alrededor de un holograma parpadeante. Susurros de emoción y temor llenaron la habitación mientras la imagen se solidificaba, revelando un titular sorprendente: la historia no contada de la humanidad. Shoff, un brillante Zorx, con una curiosidad insaciable, había tropezado con el archivo encriptado en las profundidades de los archivos de la Academia, como el líder de este grupo ecléctico de amigos que sabía que tenía que compartir este descubrimiento. Temblor potencial innovador. Esto podría cambiarlo todo. Shoff dijo con voz sosa, con una mezcla de anticipación y miedo. Si esto es verdad, entonces la historia que nos han enseñado sobre el papel de la humanidad en la galaxia es una mentira. El archivo pintaba un cuadro que contradecía siglos de historia galáctica aceptada, lejos de ser una especie aislacionista menor, confinada a un puñado de sistemas. La humanidad alguna vez había sido el jugador en el escenario galáctico aún más impactantes, fueron los indicios de un papel humano fundamental en la Gran Guerra Galáctica, un conflicto brutal que había reformado el equilibrio de poder hace un milenio. Cus, una litografía conocida por su intelecto afilado como una navaja, se inclinó más cerca para estudiar el texto brillante. «Pero eso es imposible», murmuró. Frunció el ceño concentrado. Los registros oficiales afirman inequívocamente que los humanos no fueron un factor en la guerra. Una especie primitiva que apenas había logrado viajar interestelar. Silo avanzando con los ojos todavía fijos en el holograma, exactamente lo que significa que este archivo es una falsificación elaborada o la verdad ha sido enterrada. Talos, el corpulento cronis finlandés que a menudo sirvió como el músculo del grupo. Pero ¿por qué podría ser tan peligroso acerca de la participación de la humanidad que justificara tal secreto mientras las implicaciones se hundían en un incómodo silencio que cayó sobre la habitación? Sí, este archivo era genuino. Entonces todo lo que creían que sabían sobre la historia galáctica y el lugar de la humanidad en ella fue puesto en cuestionamiento. Shoff respiró profundamente. Su mente se llenó de posibilidades. Necesitamos investigar esto más a fondo. Dijo que por último, si hay una posibilidad de que esto sea cierto, nos debemos a nosotros mismos y a la galaxia descubrir la historia completa. Los otros intercambiaron miradas nerviosas. El peso de la decisión flotaba en el aire. Seguir con esto podría significar arriesgar su posición en la academia, quizás incluso sus futuras carreras, pero el atractivo del conocimiento prohibido de una verdad que podría destruir los cimientos mismos de su sociedad era demasiado poderoso para resistir. Uno por uno asintieron con la cabeza. Estaban en esto juntos, pase lo que pase, y cuando Shoff comenzó a trazar un plan para profundizar en este misterio, cada uno de ellos sabía que sus vidas y posiblemente el destino de la galaxia misma nunca serían los mismos cuando los primeros zarcillos de un nuevo el día se deslizarán en la habitación. Sombras inquietantes en las paredes, los jóvenes alienígenas se apiñaron alrededor de sus consolas, listos para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. La búsqueda de la verdad sobre la humanidad había comenzado, y nadie podía decir a dónde podría conducir. Todo lo que sabían era que el velo del secreto se había levantado, y no podía haber vuelto atrás. En los días y semanas que siguió, el grupo se lanzó a su investigación clandestina con un fervor que rayaba en la obsesión. Vinieron a través de archivos antiguos, persiguieron referencias oscuras y juntaron fragmentos dispersos de información. Lentamente, pero con seguridad, comenzó a surgir una imagen que desafiaba todo lo que les habían enseñado. Cuanto más cavaban, más se daban cuenta de que el papel de la humanidad en los asuntos galácticos había sido sistemáticamente borrado, archivos redactados, registros faltantes, bases muertas, enteras, limpiadas. Era como si alguien hubiera trabajado muy duro para eliminar cualquier rastro de participación humana en eventos históricos clave, pero ¿por qué qué?
Era tan peligroso en la verdad que había justificado tal extremo de las preguntas que ardían en la mente de Cell Lot, mientras escuchaba un registro fragmentado de una batalla olvidada hace mucho tiempo. Los detalles eran escasos, pero una cosa se destacó: referencia críptica a un soldado humano que había cambiado el rumbo del enfrentamiento. Un único guerrero que se había enfrentado a probabilidades imposibles y había salido victorioso era una pista tentadora, un hilo que podría desenredar todo el tapiz de mentiras. Y mientras Silos compartía sus hallazgos con los demás, una palpable sensación de emoción mezclada con inquietud llenó el aire. Estaban cerca, ahora cerca de una verdad que había estado enterrada durante siglos, cerca de una respuesta que podría simplemente remodelar su comprensión de la galaxia misma. Pero incluso mientras avanzaban, una creciente sensación de inquietud tiraba de los bordes de su conciencia, porque si tenían éxito en su búsqueda, si descubrían la verdadera razón de la humanidad, un sarcasmo en la historia galáctica no habría vuelta atrás. La verdad que estaban comenzando a comprender tenía un precio, y cuando los primeros susurros de inquietud comenzaron a extenderse por los pasillos de la academia, cada uno de los pronto se verían obligados a decidir cuánto estaban dispuestos a pagar por la verdad enterrada, mientras los jóvenes investigadores alienígenas profundizaban en los archivos prohibidos. Los fragmentos que comenzaron a fusionarse en un impresionante mosaico, una visión de la historia que desafiaba todo lo que les habían enseñado. En el corazón de esta revelación estaba la Gran Guerra Galáctica, el conflicto cataclísmico que había remodelado el cosmos. Hace 1000 años, los registros oficiales pintaban una imagen de una guerra librada entre el poderoso Imperio Zorx y una coalición de especies rebeldes, con los Zorak finalmente prevaleciendo y marcando una era de gobierno totalitario, pero el fragmento que Sof y su equipo habían desenterrado contaba una historia muy diferente. Dispersos en bases de datos olvidadas y archivos encriptados, había indicios de que la coalición rebelde había estado al borde de la derrota. Sus fuerzas se dispersaron y su determinación se desmoronó ante el ataque de los Zorak. Hasta que la humanidad entró en la batalla, los registros eran frustrantemente vagos en cuanto a los detalles, pero una cosa quedó clara: la llegada de las fuerzas humanas había marcado un punto de inflexión en la guerra. Superados en número y en armamento, los humanos habían logrado, sin embargo, cambiar el rumbo con una ferocidad y tenacidad que dejaba atónitos a amigos y enemigos. «Miren esto». Cayus susurró, su voz temblando con una mezcla de asombro e incredulidad. Señaló una imagen granulada que parpadeaba en su consola, un fotograma fijo capturado de una batalla recuperada. Al grabarlo, mostró a un soldado humano solitario, vestido con una armadura maltratada de pie, sobre un montículo de cuerpos de Zorx. El rostro del soldado era una máscara de determinación sombría, un rifle destrozado agarrado en una mano, una cuchilla ensangrentada en la otra, según el sello de Tim. Esto fue tomado durante la batalla de Cross Prime. Talos dijo, inclinándose para mirar más de cerca, que se suponía que ese enfrentamiento había sido decisivo. Zorx victoria. Pero si esta imagen es real, y Silo avanzando con la cabeza, mientras su mente corría, mientras procesaba las implicaciones. Entonces, los humanos no solo lucharon en esa batalla, sino que pudieron haber sido la clave para darle la vuelta. Lo que significa que se quedó en silencio, casi temeroso de dar voz al pensamiento que flotaba en el aire entre ellos. Si los humanos habían jugado un papel tan fundamental en una de las batallas más críticas de la guerra, entonces era lógico que su influencia se hubiera extendido mucho más allá de ese único enfrentamiento. A medida que profundizaban, un patrón comenzaba a surgir una y otra vez en los momentos más desesperados. Las fuerzas humanas habían aparecido, como si de la nada atacaran con un salvajismo e implacabilidad que rayaba en lo mítico. Había susurros de hazañas imposibles de soldados humanos que parecían desafiar a la muerte misma. Historias de guerreros que lucharon a pesar de heridas tumbas, que se lanzaron al fragor de la batalla con un fervor que rayaba en la locura.
Y con cada nuevo descubrimiento, el verdadero alcance del encubrimiento se hizo cada vez más evidente. Los Zorgs, al parecer, no solo habían derrotado a la coalición rebelde, sino que habían estado peligrosamente cerca de perder la guerra por completo, y fue solo a través de las medidas más desesperadas que habían logrado arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. La contingencia Darkhold Kus murmuró con los ojos muy abiertos mientras escaneaba un documento muy censurado. Pensé que era solo un mito según los registros fragmentados. La contingencia Darkhold era un protocolo Sorex de alto secreto, un último esfuerzo para evitar que la humanidad cambie el rumbo de la guerra. Los detalles exactos eran enloquecedoramente oscuros. Pero una cosa estaba clara. Implicaba el despliegue de una nueva arma aterradora que tenía el potencial de remodelar la estructura misma de la realidad y contra todo pronóstico había funcionado en un único momento cataclísmico. Las fuerzas humanas habían desaparecido del campo de batalla, desaparecieron como si nunca hubieran existido en absoluto. Desde ese momento, la guerra había tomado un giro muy diferente, con los Zorg capaces de aplastar rápidamente lo que quedaba de la resistencia rebelde. Pero el costo había sido asombroso. Sistemas estelares enteros habían sido aislados. Miles de millones de vidas extinguidas en un instante, y como consecuencia, cuando los Zorgs habían consolidado su férreo control sobre la galaxia, habían trabajado incansablemente para borrar toda evidencia de la participación de la humanidad y del terrible precio que habían pagado por su victoria, mientras el verdadero alcance del encubrimiento comenzaba a calar. Shoff y su equipo se encontraron lidiando con una sensación de asombro y horror. La magnitud del engaño era asombrosa, una mentira que se había mantenido durante 1000 años, un secreto tan vasto y tan profundo que ponía en tela de juicio los mismos fundamentos de su sociedad, y sin embargo, incluso cuando se tambaleaban por las implicaciones, una determinación feroz comenzó a apoderarse de ellos. Habían llegado demasiado lejos, habían sacrificado demasiado para dar marcha atrás. Ahora la verdad, sin importar cuán terrible fuera, exigía ser contada. Pero incluso, mientras se escabullían para las batallas que se avecinaban, una comprensión escalofriante comenzó a surgir, porque si los Zorgs habían llegado a cuentos extremos para enterrar la verdad del papel de la humanidad en la guerra, entonces era lógico que no se detendrían ante nada para mantener ese secreto enterrado, y cuando los primeros indicios de inquietud comenzaron a extenderse por la galaxia, cada uno de ellos supo que el precio de la verdad bien podría ser sus vidas. Ecos de guerra mientras el peso de su descubrimiento se posaba sobre ellos. Su equipo se encontró lidiando con una sensación de euforia y pavor al mismo tiempo. Habían descubierto una verdad que podría romper los mismos cimientos de la sociedad galáctica. Pero el precio de ese conocimiento se estaba haciendo más evidente con cada día que pasaba. Los rumores de su investigación clandestina habían comenzado a extenderse por los sagrados pasillos de la academia. Spark, un manún silencioso pero intenso, parecía que las autoridades Zorg no se detendrían ante nada para evitar que la verdad saliera a la luz. Pero incluso mientras esquivaban la red cada vez más estrecha de vigilancia e investigación, los jóvenes investigadores no podían deshacerse de las tentadoras pistas que habían descubierto sobre el misterioso héroe de guerra humano, el soldado solitario que, según la leyenda, había cambiado por sí solo el curso de la Gran Guerra Galáctica. Tenemos que averiguar más. Ixof insistió en voz baja y urgente mientras se acurrucaban en un rincón oscuro de los archivos. Si podemos rastrear a este guerrero, consigan su relación de primera mano, podría cambiarlo todo. Caius caminando con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de anticipación y miedo. Pero como los registros están tan fragmentados y han pasado siglos, incluso si sobrevivieron a la guerra, podría estar en cualquier parte de la galaxia en este momento. Fue Talos quien finalmente proporcionó el avance, descubriendo una referencia crítica a un mundo remoto inexplorado en los márgenes del espacio Zorak. Según el archivo fuertemente encriptado, este era el lugar donde el humano legendario había estado exiliado en secreto después de la guerra, una prisión.
y una tumba lejos de las miradas indiscretas de la sociedad galáctica. Es una posibilidad remota, admitió el corpulento guerrero Cronis. Pero es la mejor pista que tenemos si es que hay una posibilidad de que este héroe todavía esté vivo. Todos sabían el riesgo de aventurarse en el espacio Sorek para buscar un mundo que oficialmente no existía, era cortar al desastre. Pero el atractivo de la verdad, la oportunidad de escuchar de primera mano de un ser que había dado forma al curso de la historia galáctica, era demasiado poderosa para resistirla, y por lo tanto, con una mezcla de inquietud y determinación, emprendió un viaje hacia lo desconocido. Pidieron favores, movieron los hilos y finalmente consiguieron una pequeña nave anodina que, con suerte, podría deslizarse desapercibida a través de las grietas de la red de seguridad de Zorak mientras avanzaban por el vacío, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Xof se encontró luchando con el peso de la responsabilidad que habían asumido. Ya no eran simplemente estudiantes, ya no eran solo curiosos buscadores de conocimiento, ahora eran los guardianes de un secreto que podrían revolucionar la galaxia y los objetivos de las fuerzas más poderosas en el espacio conocido, cuando finalmente alcanzaron el mundo sin nombre, un orbe sombrío y estéril que giraba en la oscuridad al borde de la nada. Casi no podía creerlo, y sin embargo, mientras descendían a través de la atmósfera delgada y amarga, todos podían sentirlo, una sensación de destino, de un encuentro trascendental que se había estado gestando durante siglos. Encontraron la morada humana tallada en la cara de un acantilado imponente, una estructura espartana simple que parecía desafiar los estragos del tiempo, y mientras se acercaban, con los corazones latiendo con fuerza en sus pechos, la puerta se abrió para revelar una figura de leyenda. Era viejo, el humano, su rostro marcado por las cicatrices de 1000 batallas, sus ojos atormentados, por los fantasmas de un pasado enterrado hace mucho tiempo. Pero había un poder en él, una intensidad tranquila que parecía llenar el aire y hacerlo vibrar. Te he estado esperando, él dijo con voz grave y grave. Rumble, tienes preguntas sobre la guerra, sobre lo que realmente sucedió, y así, acurrucados en las sombras de ese antiguo refugio, los jóvenes alienígenas escucharon, mientras el viejo soldado contaba una historia de sacrificio y dolor, de coraje y pérdida en una escala que apenas podía imaginar. Habló de la desesperación que había llevado a la humanidad a unirse a la guerra, de los lazos de hermandad, forjados en el crisol de la batalla, y del terrible precio que todos habían pagado por atreverse a enfrentarse al poder de los Zoreks, pensamos. Porque teníamos que hacerlo, el viejo guerrero, dijo con ojos distantes, viendo batallas del pasado, porque la alternativa era la extinción. No solo para nosotros, sino para todas las especies libres en la galaxia. Nos arrojamos al fuego, sabiendo que nos consumiría, porque algunas cosas valen la pena morir. Mientras escuchaban, envueltos y horrorizados, en igual medida el verdadero alcance del sacrificio de la humanidad comenzó a hundirse en la fisiología y psicología que había hecho de ellos guerreros tan incomparables, también los había condenado a sufrir más profundamente, a sentir cada pérdida, cada camarada caída con una profundidad e intensidad que pocas otras especies podían comprender, y sin embargo, habían seguido luchando impulsados por una llama feroz e inextinguible. Una determinación de proteger, defensor, permanecer como un baluarte contra la oscuridad sin importar el costo. Fue una revelación humillante que los dejaron a todos conmocionados y cambiados de maneras que apenas comenzaban a comprender, y mientras se despedían del viejo soldado, cada uno sabía que nunca más podría volver a ver la galaxia o su propio lugar en ella de la misma manera. Pero incluso cuando aprendieron un largo viaje de regreso a la academia, con sus corazones pesados por el peso de la verdad, sabían que su misión estaba lejos de terminar, porque los secretos que ahora llevaban eran un faro, un llamado a la acción, que no podía ignorar. La galaxia tenía que conocer el sacrificio de la humanidad.
El verdadero costo de la victoria de los Zorak ya no podía permitirse que languideciera en las sombras, sin importar los riesgos, sin importar el precio, la verdad saldría a la luz, y mientras su pequeña nave avanzaba a toda velocidad a través de la noche eterna, cada uno de ellos en silencio, prometió seguir hasta el amargo final, sin importar a dónde pudiera conducir ese camino a un conocimiento peligroso. El viaje de regreso a la academia fue un asunto tenso y sombrío. Cada uno de los jóvenes, investigadores, perdió sus propios pensamientos mientras luchaban con el peso de lo que habían aprendido la verdadera historia de la Gran Guerra Galáctica. El asombroso sacrificio de la humanidad, las profundidades del engaño de los Zorak, era una carga que parecía volverse más pesada con cada momento que pasaba. Y sin embargo, incluso mientras luchaban bajo el peso de este conocimiento recién descubierto, Silo y sus compañeros sabían que no podían vacilar. La verdad que llevaban era demasiado importante, demasiado vital para el futuro de la galaxia, como para permitir que retrocediera hacia las sombras, pero a medida que se acercaban al corazón del espacio Zorak, los riesgos de su misión se hicieron cada vez más claros, la red de vigilancia y sospecha. Se estaba cerrando a su alrededor las autoridades, cada vez más decididas a acabar con cualquier indicio de disenso o rebelión. Fue Kus quien notó primero las señales de persecución. Una sombra en sus pantallas de sensores, un destello de movimiento que desapareció tan pronto como apareció, pero no había duda de la intención detrás de ella ni la determinación sombría de aquellos que los cazaban. Ellos conocen el SIL, susurró su voz tensa por la tensión, mientras examinaba los puntos rojos de alguna manera. Descubrieron lo que estamos haciendo, lo que hemos descubierto. Sof sintió un frío nudo de miedo apretarse en su estómago, pero se obligó a sí mismo a mantener la calma. Habían conocido los riesgos desde el principio. Habían entendido que el precio de la verdad bien podría ser sus propias vidas, pero vacilar ahora para permitir que los Zorks entierren la evidencia de sus crímenes una vez más, ese era un destino peor que la muerte. Tenemos que hacer correr la voz, dijo su voz firme a pesar del golpe de su corazón. No importaba lo que nos pasa. La galaxia necesita saber la verdad, y así, mientras las fuerzas de los Zorak los cercaban, los jóvenes investigadores comenzaron a trazar sus planos y se acercaron a aliados de confianza, compañeros buscadores de la verdad que habían perseguido durante mucho tiempo bajo el yugo de la opresión de los Zorak. Recopilaron sus pruebas, los registros fragmentados y los relatos de primera mano que pintaron un cuadro Danning de engaño y traición a escala galáctica. Pero mientras trabajaban febrilmente para armar su caso, el nudo se estaba apretando. Silo y sus compañeros se vieron obligados a buscar refugio en las sombras de los rincones olvidados y pasillos en desuso de la academia. Era un momento tenso y desesperado, cada momento cargado con el miedo de ser descubiertos y el conocimiento de que la captura significaría no solo su propia condenación, sino la pérdida de la preciosa verdad. Llevaban la verdad, dormían a ratos, siempre en el moverse, siempre atento a las señales de sus perseguidores, y sin embargo, incluso en medio de este tiempo oscuro y peligroso, hubo momentos de esperanza, de un sentido compartido de propósito que trascendió especies y antecedentes. El brusco guerrero Cronis reveló el sorprendente talento para descifrar códigos, sus habilidades y valor para descifrar los archivos cifrados de los Zorks. Kus, su ingenio rápido y su lengua de plata se convirtió en su emisario a la red más amplia de rebeldes y disidentes, forjando alianzas que resultarían cruciales en las batallas por venir, y Silo, impulsado por un incansable sentido de propósito, trabajó incansablemente para tejer su evidencia en una narrativa cohesiva, una acusación Danning de las mentiras de Zorak y el sacrificio humano que sacudiría los cimientos de la galaxia misma. Pero incluso mientras hacían sus preparativos, los jóvenes investigadores sabían que el tiempo se estaba agotando, los Zorks estaban cerrando sus redes de vigilancia y supresión cada vez más estrechas.
Era cuestión de tiempo que los encontraran antes de que la verdad que llevaban fuera apagada para siempre. Al final, fue Talos quien propuso la última y desesperada táctica. Se separarían. Cada uno tomaría una parte de la evidencia y se dispondría a difundir la palabra a través de sus propias redes y canales. Era un movimiento arriesgado que los dejaba vulnerables y expuestos, pero también era su única oportunidad. Si tan solo uno de ellos pudiera sacar a la luz la verdad, podría encender las llamas de la rebelión y la resistencia. Entonces tal vez sus sacrificios no hubieran sido en vano. Así que, con el corazón apesadumbrado y un sombrío sentido de determinación, los jóvenes investigadores se despidieron. Sabían que las probabilidades de supervivencia eran escasas, que los Zorgs no se detendrían ante nada para cazarlos y avistarlos para siempre, pero también sabían que no tenían otra opción. El peso de la verdad, el recuerdo de los caídos, los sacrificios de una especie olvidada hace mucho tiempo. Estas eran cargas que no podían dejar, no importa el costo, ya que se deslizaron, alejándose en las sombras, cada uno llevando una pieza del rompecabezas que podría remodelar la galaxia misma. Koff sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Habían hecho todo lo que podían. Habían luchado con cada fibra de su ser para sacar la verdad a la luz. Lo que sucedió después estaba en manos del destino y de aquellos que emprenderían la lucha después de ellos. Pero una cosa era segura. Se había encendido una llama, una chispa encendida en la oscuridad, y no importaba lo que hicieran los Zorgs, no importaba cómo intentaran sofocarla y suprimirla, esa llama no se extinguiría. La verdad estaba ahí afuera ahora, un faro débil pero inextinguible en la noche, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El despertar en las semanas y meses que siguieron, la galaxia ardió. Las revelaciones de Solod y sus compañeros. Los Danning. La evidencia del engaño de Zorak y el sacrificio humano se expandió como un reguero de pólvora por las estrellas, encendiendo una conflagración de ira y rebelión que ninguna fuerza pudo contener. Al principio las autoridades, Zorak, intentaron apagar las llamas para descartar los informes como meros rumores y habladurías, pero la verdad tenía un poder propio, una resonancia que no se podía negar en 1000 mundos. Los ciudadanos de todas las especies salieron a las calles exigiendo respuestas, exigiendo justicia para los caídos, y en ninguna parte se sintió el impacto de las revelaciones con más intensidad que entre los propios humanos durante siglos. Habían vivido aislados, relegados a un puñado de colonias dispersas en los márgenes del espacio conocido. Les habían enseñado que este era su suerte, que eran una especie menor de poca consecuencia en el gran tapiz de los asuntos galácticos. Pero ahora que la verdad de su pasado salió a la luz, al enterarse de los sacrificios que habían hecho sus antepasados, el papel vital que habían desempeñado en la supervivencia misma de las razas libres, algo despertó dentro de ellos un orgullo feroz insaciable, un sentido de destino demasiado tiempo negado a través del espacio humano. Un nuevo movimiento surgió, una oleada de ira y determinación que los Zorgs no podía esperar contener. Las viejas rivalidades, las pequeñas disputas que los habían dividido durante tanto tiempo, se desvanecieron ante la cara de esta nueva unidad. De propósito eran humanos, los descendientes de héroes de guerreros que se habían enfrentado a la oscuridad cuando toda esperanza parecía perdida y no se les negaría su lugar legítimo en la galaxia por más tiempo, mientras la rebelión crecía a medida que las naves y soldados humanos comenzaban a movilizarse en cantidades no vistas en 1000 años. Los Zorak sabían que su tiempo se estaba acabando. Desesperados por aferrarse al poder, atacaron con todo el poder a su disposición, desatando toda la furia de su máquina militar en un intento de aplastar a los advenedizos humanos y sus aliados, pero era demasiado poco y demasiado tarde. La verdad había incendiado la galaxia, y ninguna fuerza podía esperar extinguirla. Las llamas en batalla tras batalla. La alianza humana asestó golpe tras golpe contra los Zorgs, impulsados por una furia justa que ninguna fuerza podía soportar. Y al frente de esta nueva guerra surgió una figura familiar,
el joven investigador que lo había puesto todo en movimiento. Aunque sus compañeros habían caído en los primeros días de la lucha, sus sacrificios no habían sido en vano. La chispa que habían encendido se había convertido en un infierno, una tormenta furiosa que no se podía negar. Silo se encontró empujado a un papel que nunca había buscado, nunca imaginó, un líder, un símbolo del nuevo orden galáctico que estaba surgiendo de las cenizas del viejo. Era una carga que soportaba con un sombrío sentido del deber, impulsado por el recuerdo de sus caídos, y el conocimiento de que su causa era justa mientras la guerra continuaba, mientras el imperio Zorak se derrumbaba, y el viejo orden daba paso al nuevo. Sid y sus compañeros rebeldes comenzaban a sentar las bases para una nueva sociedad galáctica, una fundada en la verdad, en la justicia, en la dura lección del pasado. No sería un camino fácil. Las cicatrices de los viejos conflictos eran profundas, y la tentación de buscar venganza para saldar viejas cuentas era fuerte. Pero Silo y sus aliados sabían que no podían construir un futuro mejor sobre una base de amargura y odio. Y así que mientras luchaban para romper los últimos restos del poder de Zorak, extendieron la mano a sus antiguos enemigos, ofreciendo una mano de reconciliación, una oportunidad de construir una nueva galaxia juntos. Fue un gesto que requirió gran coraje, gran fuerza de voluntad, personaje. Pero fue uno que resultaría fundamental en los años venideros, porque a medida que el polvo de la guerra se asentaba mientras el nuevo orden galáctico tomaba forma, era este espíritu de unidad de propósito compartido el que los guiaría a través de los desafíos que se avecinaban, humanos y Zorks, Cronis y Sil, 100 razas y culturas trabajando juntos para forjar un futuro más brillante que cualquier otro que se hubieran atrevido a imaginar, y en el centro de todo, un pequeño grupo de 900 héroes improbables, los estudiantes que se habían atrevido a buscar la verdad sin importar el costo. Sus nombres serán recordados, sus actos celebrados en los anales de la historia galáctica. Pero para Sof y sus compañeros, la verdadera recompensa era algo más simple, algo más profundo. Era el conocimiento de que habían hecho una diferencia, que se habían enfrentado a la oscuridad, y al final habían ayudado a conducir la galaxia hacia la luz, mientras él estaba de pie en el puente de su nave. Mirando las estrellas pasar, Silo sintió una sensación de paz asentarse sobre él. El camino por delante no sería fácil y habría desafíos y luchas por venir, pero él sabía con una certeza que venía de lo más profundo de su ser que enfrentarían esos desafíos juntos, unidos por un vínculo que nunca podría romperse porque eran los herederos de un legado, los guardianes de una verdad que tenía el poder de cambiar la galaxia misma. Y mientras se aferraran a esa verdad, mientras permanecieran juntos, no habría fuerza en el universo que pudiera oponerse a ellos.